Buen día para todos y todas. En esta ocasión vamos a realizar un ejemplo de cómo analizar descriptivamente datos de variable tipo cuantitativo discreto. Para ese efecto tenemos en las pantallas esta tabla de datos correspondientes a los accidentes laborales en Colombia para el año 2018. La información presentada corresponde en la columna A los diferentes sectores de producción, en la columna B la cantidad de trabajadores que tiene cada sector productivo y en la columna C la cantidad de accidentes presentados por cada sector productivo. Para efectos del análisis vamos a realizar una tabla de frecuencias en la cual observamos que el primer valor, la frecuencia absoluta, ya está presente en este número de accidentes. Entonces voy a seleccionar esta columna, clic derecho, copiar, y en la columna E, donde va a empezar nuestra tabla de frecuencias, le voy a dar clic derecho y pegar, pero quiero pegar solamente los valores, para que no me traiga el formato de la otra tabla. En el encabezado vamos a colocar FI para indicar que es la tabla, que es la frecuencia absoluta. En la siguiente columna vamos a construir la frecuencia absoluta acumulada. Entonces para ese efecto vamos a colocar una F mayúscula sub I. Y como todos sabemos, la frecuencia absoluta acumulada se obtiene al sumar estos valores. Entonces el primer valor que aparece acá va a ser el mismo que hay aquí. Por tanto voy a escribir igual para indicarle a mi hoja de cálculo que vamos a hacer una fórmula. Y seleccionamos la celda E3. Enter. Vemos que el valor es exactamente el mismo. Para el valor correspondiente a la celda F4, entonces vamos a escribir igual para indicar que es una fórmula. Y el valor que aparece aquí debe ser la suma de F3 con E4. Así que selecciono F3, escribo más y selecciono E4. Enter. El siguiente valor vuelve a ser F4 más E5. Por tanto, basta con seleccionar la celda F4, esquina inferior derecha hasta que el cursor cambie, y arrastramos la fórmula. En la última celda, para este caso F19, vamos a encontrar la cantidad de accidentes presentados durante el 2018, el total, que vemos es 599.547. La siguiente columna a construir es la frecuencia relativa. Para ese efecto me voy a parar en G2 y vamos a colocar una H minúscula I para indicar que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se obtiene tomando cada valor de la frecuencia absoluta y dividiéndolo entre el total de datos, que lo tenemos en la última celda de la frecuencia absoluta acumulada. Para ese efecto vamos a escribir igual. Seleccionamos la frecuencia relativa, para este caso E3, y lo vamos a dividir entre el total de datos que está en la celda F19. Si yo lo dejo así y luego lo arrastro, en el siguiente paso la hoja de cálculo me va a tomar el E4, pero lo va a dividir entre F20 porque va a arrastrar los dos valores. Entonces, para indicarle a mi hoja de cálculo que por favor deje fija la celda F19, vamos a colocar un signo pesos encerrando a la letra correspondiente a la columna. Esta función en Excel se conoce como anclaje. Damos Enter y ahora sí podemos arrastrar con toda libertad. Estos valores corresponden a porcentajes, puesto que se han dividido de un valor entre el total. Así que voy a dar clic derecho, formato de celdas, y voy a indicar que esto es un porcentaje. Vamos a colocarle una posición decimal para tener algo más completo la información y aceptar. Para finalizar nuestra tabla de frecuencia, vamos a construir la frecuencia relativa acumulada. Para ese efecto me voy a parar en H2
y voy a colocar H mayúscula I, que significa frecuencia relativa acumulada. La forma de construir la frecuencia relativa acumulada es idéntica a cómo construimos la frecuencia absoluta acumulada. Su fórmula es la misma. Por tanto, voy a seleccionar los datos presentes en la columna F. Le voy a dar clic derecho, copiar. Me voy a parar en la columna H, clic derecho y voy a pegar la fórmula. De nuevo, esta columna corresponde a porcentajes, así que voy a dar clic derecho, formato de celdas, porcentaje, y le vamos a dejar una posición decimal. De esta manera tenemos nuestra frecuencia relativa acumulada en porcentajes. Una vez hemos terminado la tabla de frecuencia, procedemos a realizar el análisis gráfico. Para hacer los gráficos vamos a empezar seleccionando la columna, los datos que están en la columna A, los de sector, y dejando oprimido en el teclado la tecla Control, vamos a seleccionar la tabla de frecuencias. De aquí nos pasamos a la pestaña Insertar y venimos a Gráficos recomendados. Excel por defecto nos muestra varios tipos de gráficos. Vamos en este caso a seleccionar columnas agrupadas, le doy a aceptar y movemos el gráfico para verlo un poquito mejor. Lo voy a agrandar. Aquí tenemos nuestro gráfico de barras en el que nos están mostrando el comportamiento que tuvieron el sector en cuanto a la cantidad de accidentes. Este gráfico lo hubiéramos podido hacer desde el principio con los datos que teníamos acá, puesto que estas dos columnas son las mismas. Para completar un poquito el gráfico y para efectos de impresión, voy a dar clic en la barra, clic derecho y agregar etiquetas de datos. Venimos acá, etiquetas de datos. De esta forma, vamos a ver en la gráfica cuántos accidentes hubo en cada uno de los sectores. Se ve claramente que el sector que presentó mayor accidentalidad fue el inmobiliario, con 147.000 casos, seguido del sector de industria manufacturera con 104.591 y seguido de la construcción con 88.102. Como alternativa a este gráfico para completar la información, vamos a hacer otro. Entonces voy a achicarlo un poco. Y vamos a graficar el sector. Procedemos de la misma forma. Lo selecciono, dejo oprimido la tecla Control del teclado. Esto es importante. Y vamos a seleccionar la frecuencia relativa. Pasamos a Insertar, Gráficos, Recomendados. Pero como este es un porcentaje, voy a acudir a los sectores circulares. Aquí tenemos la miniatura de cómo quedaría este gráfico, de cómo quedaría el gráfico en tercera dimensión, de cómo quedaría el gráfico con subgráfico circular, gráfico con subgráfico de barras y gráfico de rosquilla. Voy a seleccionar gráfico con subgráfico circular, pues aparenta mostrarme información relevante. Lo voy a agrandar para ver mejor. Y vamos a dar clic izquierdo, luego clic derecho, agregar etiqueta de datos y agregar etiquetas de datos. Esto es para poder ver en pantalla los porcentajes de la información que se nos está mostrando. ¿Qué vemos acá? Que de la accidentalidad presentada durante el 2018, el 24,7% fue aportada por los inmobiliarios y el 14,7% en la construcción. Por otra parte, un 17,6% lo está aportando entre servicios sociales y salud, transporte de almacenamiento y comunicaciones, servicios comunitarios, sociales y personales, y los servicios domésticos.
Hasta aquí el informe que en principio se nos había solicitado. Sin embargo, una mente aguda podría cuestionar cómo es posible que se presente tan alto porcentaje de accidentalidad en industria manufacturera, mientras que en minas y canteras pareciera ser aparentemente tan pequeño. Pues es importante aquí tener en cuenta este porcentaje de a qué total se refiere. Recordemos que este 24,7% se refiere del total de accidentalidad. Sin embargo, uno de los datos que no hemos tomado en cuenta es la cantidad de trabajadores que hay por cada sector. De esta manera nos puede resultar mucho más relevante saber en qué sector se presenta no mayor cantidad de accidentes en total, sino mayor tasa de accidentalidad, es decir, cuál sector es más peligroso para efectos de seguros y efectos de índices en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Para realizar ese análisis voy a empezar por achicar este gráfico, que ya le hice su análisis y lo voy a colocar a un lado. Y vamos a agregar una columna más. Esta columna va a ser la columna tasa. ¿Cómo calculamos la tasa de accidentalidad? Pues vamos a tomar la cantidad de accidentes y a dividirlo entre la cantidad de trabajadores por cada sector. Para eso nos paramos en D3 y vamos a escribir igual y seleccionamos la cantidad de accidentes sobre la cantidad de trabajadores. Damos Enter, me paro, arrastro y aquí tenemos una tasa. Como estos son porcentajes, voy a dar clic derecho, formato de celdas, porcentaje, vamos a dejarle 2 decimales y ahora tenemos la tasa de accidentalidad de cada uno de los sectores. Entonces la administración va a tener pública y de defensa va a tener 2,68% de accidentalidad, etc. De esta manera, para finalizar el análisis, vamos a efectuar el gráfico de sector contra tasa. Análogamente a como lo hemos hecho antes, seleccionamos los datos sector, dejamos oprimido la tecla control y seleccionamos los datos tasa. Luego vamos a insertar gráficos recomendados y vamos a escoger el de barras. Aceptar. Voy a agrandar un poquito esto para verlo mejor. Selecciono los datos, clic derecho, agregar etiquetas de datos. Esto es algo personal porque me gusta ver los valores de cada barra. Y vemos que en este caso el sector que más porcentaje, más tasa de accidentalidad tiene es efectivamente minas y canteras. Mientras que inmobiliario, si bien es cierto, presentaba gran cantidad de accidentes, presenta una menor tasa de accidentalidad. Ello corresponde a que inmobiliario, lo vamos a ver aquí, tiene gran cantidad de trabajadores. Entonces, aunque su accidentalidad es grande, proporcional a la cantidad de trabajadores que tiene, resulta no ser tan grande. Vemos otras tasas más elevadas como la de la industria manufacturera con 9,23% o la construcción con 9,16%. En resumidas cuentas, el informe podría indicar que se observa que la mayor cantidad de accidentes están en inmobiliario, pero la mayor tasa de accidentalidad está en minas y canteras, seguido por los que ya hemos mencionado, construcción, industria manufacturera, etc.